Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el Sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mantén los ojos fijos en Dios, que es una fuente inagotable de inspiración y energía, y descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que te imaginabas. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Primera lectura del libro del Génesis. La serpiente era la más astuta de las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Al Salmo 31 respondemos: dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me librarás del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Effetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 12 de febrero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Un árbol apetitoso, atrayente, porque daba inteligencia del que estaba prohibido comer. Una forma de inducir al pecado: seréis como dioses. Una consecuencia del pecado: el ocultamiento ante la presencia de Dios. En muchas ocasiones no apreciamos lo que tenemos, la gracia de la que disfrutamos, la felicidad que se nos ha otorgado. Siempre buscamos más, buscamos la oportunidad de la eternidad, pero frustramos los proyectos de la armonía y salvación que Dios tiene para con nosotros.
Adán y Eva eran conscientes de haber desobedecido a Dios, por eso se ocultaron ante su presencia. Callaron y disfrazaron la verdad, se encubrieron en su naturaleza porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tenían enfrente el universo entero para permanecer en estado de gracia, pero se obstinaron en sobrepasar el límite que Dios les había trazado. No soportamos que nuestra libertad esté cercada por un límite cuando éste es necesario para comprender hasta dónde podemos llegar desde la amplitud de la libertad con la que se ha propuesto vivir. Fijamos la mirada más en lo que no falta que en lo que tenemos y podemos disfrutar. Buscamos traspasar esos límites que nos cercan, incluso lo ponemos como una meta a conseguir, y cuando transgredimos la norma, lo que era una pretensión de convertirnos en dioses, nos resulta una vergüenza por la que ocultamos lo que no es natural a la vida. Estar desnudo será una gracia de Dios, hoy puede ser hasta un delito. Si no somos capaces de vivir la felicidad con que tenemos, menos podremos atisbar la felicidad de lo que nos falta. Muchos tienen poco, pero muestran felicidad, saben sonreír y contagiar esa sonrisa. Sin embargo, hay gente que disfruta de la vida mediante lo material, pero son incapaces de sonreír y les cuesta compartir un buen guiño. La insatisfacción ante el ser libres y el tener requiere una revisión, situándonos desde un mundo precario que nos cuestiona de manera constante sobre nuestra felicidad. Adán y Eva adquirieron inteligencia, era lo que deseaban, pero la adquirieron no como un don, sino como de forma engañosa, desobedeciendo. No eran conscientes de cuánto perdían con esa transgresión. Su pretensión de llegar a ser como Dios empobreció el estado de gracia en el que se encontraba. La pregunta resonará con fuerza: ¿dónde están? ¿Dónde te encuentras? Será el momento de presentarte, de volver al ocultamiento y reconocer el miedo que nace de la desobediencia. Éfata, ábrete. Jesús, mientras caminaba hacia el lago de Galilea, se encuentra con un hombre sordo que apenas podía hablar, condenado a la incomunicación. Nada de la vida podía entrar en él, nada de la vida podía desprenderse de él. Su problema era la incomunicación. Hay una súplica de la gente que le impusiera las manos, gesto presente en muchos sacramentos para otorgar algún don, autoridad o como un método de sanación. Jesús toca sus oídos y su lengua, suspira al cielo y da una orden: Éfata, ábrete, y al momento hablaba sin dificultad alguna. Nos incomunicamos cuando la vida se llena de oscuridad, cuando la tristeza nos invade, cuando nos vemos abocados a la soledad. Es el momento en que la incomunicación nos conduce al ostracismo, al exilio, al confinamiento, todo por la incapacidad de no mostrarnos ante una vida que requiere de muestra de responsabilidad y de respeto, donde todo se vuelve una frontera infranqueable. Nos separamos de la vida, nos separamos de los hermanos, de la familia y de Dios. Se hace necesario que alguien nos diga una palabra de autoridad que rompa nuestro silencio e incomunicación. Ábrete al mundo, ábrete a Dios, ábrete a la fraternidad. Es una palabra de autoridad que viene de Dios mismo, viene como un suspiro del cielo, como una nueva creación. Juan Pablo II lo repetía constantemente: abre de par en par tus puertas a Cristo. Así inició también su pontificado. La fe y la apertura a Cristo, a Dios, romper las barreras de la incomunicación con Dios y los hermanos, salir de la marginación que la soledad provoca, superar la separación que provoca la incomprensión de los pueblos, de las religiones, de los hombres. La fe necesita de una mano creadora que abra nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios y poderla proclamar sin descanso. Ábrete, es la gran lección del Evangelio de hoy.
que nos presenta a Jesús como el Mesías esperado, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no escuchar y obedecer tu palabra creadora y renovarla con la fuerza de la oración. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente en los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.